Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. En el capítulo 4, en el versículo 1. Gloria al Señor. Dicen las Escrituras así: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Oramos. Señor, muchas gracias por permitirnos estar aquí el día de hoy. Ayúdame a exponer tu palabra, Señor. Bendice a los oyentes. Han venido a este lugar, Señor, para adorar, para escuchar el Evangelio, para ser instruidos en la verdad. Así que, Señor, usa este tiempo para hacer que nuestros corazones, Señor, se abran, nuestros corazones ardan, nuestros corazones, Señor, reciban. Queremos aprender más, pero sobre todo queremos aplicar más tu conocimiento a nuestras vidas, Señor. Guíanos a ser como tu Hijo, el varón perfecto. Tu Espíritu Santo dentro de nosotros nos guíe, nos cambie, nos limpie, nos bendiga, nos ayude, nos dé prudencia, humildad, por medio de tu palabra, Señor. Temor sobre todo reverente, porque ese es el principio de la sabiduría. En el nombre de Jesús, amén y amén. El día de hoy, hermanos, puse por título a esta porción, La vida en la sociedad. Con la ayuda del Señor vamos a ver todo el capítulo 4, hermanos. Así que manténgase ahí en Eclesiastés 4, desde el verso 1 hasta el 16, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Si han notado, vamos un poco rápido. Prácticamente un sermón por capítulo. A este paso, si todo sale bien, en un par de meses ya terminamos Eclesiastés y estaremos por ahí volviendo al Nuevo Testamento para hablar alguna de esos otros libros maravillosos de las Escrituras del Nuevo Testamento. En este capítulo, Job observa la vida en la sociedad. Perdón, Salomón, es que estoy leyendo Job en la casa. Salomón, y es que en verdad escribí Job aquí. Salomón observa la vida en la sociedad y entonces comenta por lo menos sobre 4 cosas, hermanos. 4 cosas que le llaman la atención. Hay partes del libro de Eclesiastés, hermanos, que parecen un poco el libro de Proverbios. No sé si usted ha leído el libro de Proverbios, y una de las situaciones cuando está leyendo Proverbios es que a veces el proverbista va hablando de diferentes cosas. Salta a hablar de una cosa, de otra, porque los proverbios son dichos y máximas cortas, y entonces es bien difícil como de un capítulo de Proverbios sacar un tema y agarrar el capítulo y decir voy a hablar un tema, porque el capítulo habla de varios temas. Y eso pasa en algunas porciones de Eclesiastés. Es el mismo autor, Salomón, y de repente en Eclesiastés hace eso también. Comienza a hablar de un tema y luego en el siguiente verso cambia de tema. Entonces, eso genera que sea un poco difícil, decía yo, hermanos, de un capítulo sacar un tema. Pero el día de hoy, pues vamos a arreglárnoslas para sacar un solo tema de un solo capítulo, que es el capítulo 4. Y decía yo, hermanos, que en este capítulo Salomón observó 4 cosas. Y esas 4 cosas son las que vamos a ver el día de hoy, hermanos. Son 4 puntos. Y ese va a ser nuestro encabezado. Son 4 cosas sobre cómo es la vida en la sociedad. Amén. Vamos a ver entonces, hermanos, nuestro bosquejo. 4 cositas que vamos a ver
En primer lugar, las injusticias sociales, en Eclesiastés 4 del 1 al 3, luego la vida en el trabajo, Eclesiastés 4 del 4 al 8, luego nuestras relaciones con otros, Eclesiastés 4 del 9 al 12, y luego la inestabilidad del gobierno, hermanos, Eclesiastés 4 del 13 al 16. Amén. Pareciera que no hay mucha conexión, pero nosotros vamos a tratar de hacer una conexión entre estos temas, porque simple y sencillamente es la reacción de Salomón cuando se para y comienza a observar a su alrededor. Eso es así es como tiene usted que ver este capítulo. Venga, a su mente traiga a Salomón parado, saliendo a la puerta del palacio, detenido y luego mirando diferentes escenarios. Entonces mira un escenario en esta dirección y comienza Salomón a dar su opinión acerca de este escenario. Luego voltea a otro lado, mira otro escenario y comienza también a dar su opinión. Y así sucesivamente hasta que hablemos entonces de 4 cosas que Salomón observó. Lo primero que Salomón observó, hermanos, en el punto 1 fue las injusticias sociales. ¿Okay? Se comenzó a dar cuenta que había injusticias en la sociedad. Y para eso vamos a leer entonces en el punto 1, Eclesiastés 4 del 1 al 3. Eclesiastés 4 del 1 al 3 dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, es decir, los difuntos, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Hermanos, yo quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes han visto que algunas veces a los impíos, los que la Biblia los llama impíos, que son los que no tienen el temor de Dios, les va mal? Y a los justos, aquellos que pues cuando decimos justos no nos referimos a perfectos, sino personas que están tratando de estar bien con Dios, pues les va mal. Al impío le va aparentemente bien y luego a los justos les va aparentemente mal. En la Biblia, hermano, este es un mal que las Escrituras no trata de esconder. Es un mal real que sucede en este mundo caído. Le doy 3 ejemplos así rapidito. Asaf dice que por un momento tuvo envidia de los arrogantes en el Salmo 73. Dice Asaf, por un momento tuve envidia de los arrogantes. ¿A quién más le pasó? Bueno, le pasó a Jonás. La reacción de Jonás cuando vio que a los impíos ninivitas que se habían arrepentido y que ahora Dios les había extendido su gracia, Dios los había perdonado. Y también Jonás se quejó y se enojó. Y otro también, hermano, ahí muy cerca de Jonás fue Habacuc, que Habacuc sintió que cuando los malos estaban destruyendo a los buenos, como que Dios guardaba silencio. Y le dice, ¿por qué callas? Entonces, esto, hermanos, es algo que pasa en el mundo. En el mundo muchas veces vemos cosas que son injustas. ¿Cuántos no hemos oído historias como la siguiente? Un ebrio sale de una fiesta a las 3, 4 de la mañana manejando alcoholizado. A esa misma hora sale otro muchacho para ir a estudiar a la universidad y chocan. El ebrio queda ileso y el joven estudiante muere. Eso ha pasado muchas veces, quizá no exactamente el mismo escenario, pero con sus variantes. Leía yo en una oportunidad que una señora que no tomaba nada de alcohol, que era abstemia, fue diagnosticada con cirrosis hepática, mientras que su esposo, que era un alcohólico, estaba muy saludable. Vemos el día de hoy también, por ejemplo, enfermedades tan terribles como el cáncer, que a veces les da a niños y no llegan ni a sus 5 o 10 años y fallecen. Mientras que a veces hay violadores de niños que viven hasta sus 80, 90 años en buena salud y mueren llenos de días. Y cosas como esas, a veces, hermano, a nosotros como humanos nos hace cuestionar la justicia de Dios. Uno dice, ¿dónde está la justicia de Dios? Porque en la sociedad vemos cosas que nos parecen injustas.
Y de hecho este problema del mal, el problema de tratar de explicar el mal, por qué pasan cosas malas en este mundo, es un talón de Aquiles para muchos cristianos. Muchos cristianos, de hecho, esa es una de las razones por las que a veces acaban haciéndose escépticos o abandonando el cristianismo. Algunos filósofos han contribuido para esto. Por ejemplo, no sé si algunos de ustedes han oído la famosa paradoja de Epicuro. Dice así, dice, si Dios quiere terminar con el mal y no puede, entonces no es omnipotente, porque quiere y no puede. Si Dios puede terminar con el mal y no quiere, entonces no es bueno. Por tanto, si no es omnipotente ni es bueno, entonces no es Dios. No, y alguien diría, hey, eso suena muy lógico. O sea, si sí puede, ¿por qué no lo hace? ¿Porque no quiere? Y si sí quiere, entonces, ¿por qué estamos sufriendo? ¿Por qué lo permite? Muchos preguntan, ¿dónde está Dios cuando la gente buena sufre? Y esta premisa pues tiene un pequeño problema porque de acuerdo a las Escrituras no hay ni uno solo bueno, de acuerdo a las Escrituras. Sabemos que habemos personas justificados por la gracia, que hemos alcanzado un estado de gracia y de una posición de justificación delante de Dios, pero en sí no somos buenos intrínsecamente hablando, tenemos una tendencia a lo malo. El único justo, hermanos, que ha sufrido en la historia de la humanidad y perfecto ha sido Cristo. Y la pregunta es, ¿dónde estaba el Padre cuando Cristo sufría? Pues Cristo estaba en la cruz y el Padre estaba en su trono, orquestando todo por nuestro beneficio. Permitió el Señor el sufrimiento del único justo por todos los que éramos injustos. Pero bueno, yo sé que estos pequeños comentarios no van a resolver este problema, hermano, que tiene milenios, el problema del mal. ¿Por qué existe el mal? Es un tema muy complejo, así que vamos a analizar entonces esta situación. Dice Salomón, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. No sé si se recuerda, hermano, que en el tema anterior, Salomón hizo un llamado a mirar a 3 lugares. ¿Cuántos se acuerdan? A mirar arriba, cuando te están pasando cosas en la tierra que son temporales y que son pasajeras. Luego mirar hacia adentro de ti, darte cuenta que eres eterno y que por tanto lo que es temporal va a llegar un momento en que se va a terminar. Y luego mirar hacia adelante y darte cuenta que tienes un encuentro con Dios, que es inminente, que estemos preparados para ese momento porque seremos juzgados por Dios. Ahora Salomón parece que él hace el ejercicio de mirar alrededor. Ya nos dijo, miren arriba, miren adentro, miren adelante, y ahora él se detiene y él mira a su alrededor, porque eso es lo que nos describe aquí, y comienza a ver las injusticias. Dice, vi las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Pareciera que el contexto es algo así como de cortes, como de juicios, como de tribunales, como que Salomón lo que está viendo, porque habla de oprimidos y opresores. El oprimido no puede hacer nada porque dice que la fuerza está sobre la mano de su opresor, es decir, no puede, lo tiene con el pie en el cuello. Y parece que eso es lo que está mirando Salomón. Lo que Salomón está mirando es que hay juicios que no están siendo justos y que hay condenas y sentencias que no están siendo justas. Y que el que está siendo sentenciado y condenado no puede hacer nada para quitarse esa condena. El otro día estaba mirando un documental que se llama The Innocence Files. Me gustan mucho los programas policíacos y me encontré con este programa. Miré un par de episodios que trata sobre personas que fueron condenados injustamente. Y que años después se volvió a abrir el caso y se llegó a la conclusión de que se les había condenado erróneamente. Bueno, pasaron 20, 15 años en la cárcel, perdieron mucho tiempo de su vida, después les dan una pequeña ahí como indemnización y les dicen lo sentimos, pero el sistema de gobierno no es justo y estamos hablando del sistema de gobierno de aquí de los Estados Unidos, que es todavía uno de los más justos comparado con otros sistemas tercermundistas que son más corruptos. Pero en sí no hay un sistema de gobierno perfecto. Porque ¿bajo qué sistema de gobierno está viendo esto Salomón, hermano? Bajo el sistema de gobierno que Dios mismo les había dado a los israelitas. Usted lo puede ver ahí en Éxodo 18 y Deuteronomio 17. Dios mismo les dio las leyes para el rey, para el país, para los magistrados, para las cortes, para los tribunales. ¿Cómo debían de hacer esos juicios?
Y si Dios mismo los dio, era un sistema de gobierno muy bueno. ¿Y qué estaban haciendo los hombres? Que estaban en ese sistema de gobierno, oprimiendo a los débiles. Y la enseñanza aquí, hermanos, es que siempre que alguien está en el poder tiende a corromperse. Eso es una realidad. Hay un dicho que dice que el que está en el poder se corrompe y que el que tiene el poder absoluto se corrompe absolutamente. Por eso es que en Estados Unidos tratan mucho de que el poder absoluto no recaiga sobre una sola persona, sino sobre un grupo de personas que lo checan y lo balancean. Pero en pocas palabras, hermanos, volviendo al tema, lo que estamos viendo aquí, hermanos, es el tema de las injusticias sociales o cuando pasan cosas que parecen injustas, y eso es lo que Salomón nos está platicando aquí. La reacción de Salomón fue la siguiente cuando vio esto. Dijo, entonces tuve por más felices a los muertos que a los vivos. O en su defecto también dijo, a los que no han nacido aún. Tuvo que haber sido muy duro lo que vio Salomón. O sea, tuvo que haber sido unas injusticias muy fuertes para decir, sería mejor no haber nacido y no estar bajo esta opresión, o ya estar muerto y no estar bajo esta opresión, que estar vivo y estar bajo esta opresión que estas personas están padeciendo. Podríamos resumir esta sección así. 3 cosas miró Salomón. La opresión y explotación de quienes debían impartir justicia. El sufrimiento y el dolor de las personas inocentes. Y la indiferencia, hermano, de los que debían impartir la justicia. O sea, no solamente estaban haciendo mal, sino que no les dolía. La fuerza estaba en su mano, dice, para seguir oprimiendo a las personas. Nosotros vivimos en un mundo, hermanos, que tiene un sistema de gobierno, un sistema de impuestos, un sistema de alguna manera de clases, querramos o no. ¿No? Querramos o no, eso es una realidad. El mandato para nosotros como cristianos ante estas situaciones es que oremos, 1 Timoteo 2 del 1 al 3, por los que están en eminencia, por el rey, por los que son los gobiernos, por los que nos van a gobernar, para que haya leyes justas, pero aún así, porque el sistema está dirigido por hombres, el sistema tiene fallas y hay corrupción y vemos muchas veces injusticias. Y aquí Salomón está llegando entonces a esa conclusión. Hay injusticias cuando veo la vida. ¿Cuál es el tema de Eclesiastés? La vida debajo del sol. ¿Y cuál es la conclusión del libro? Que la vida sin Dios debajo del sol no tiene sentido. Y Salomón está observando que todas estas injusticias que pasan en el mundo, desde el punto de vista de él, no le hacen sentido. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Cuál debería de ser nuestra conducta, hermano? Si tú haces el experimento de Salomón, de comenzar a mirar alrededor y observar las injusticias sociales, ¿cuál es la conducta que el Señor espera de los cristianos? ¿Que hagamos una marcha y vayamos a quemar el Capitolio? No, la Biblia dice ora por ellos, ora por el que están en el gobierno. Muchos creen, en el siglo XIX, hermanos, se puso mucho de moda una teología que se llama la teología de la liberación. La teología de la liberación comenzó a enseñar prácticamente que Cristo vino a acabar con los pobres, a acabar con el sistema de gobierno, como hacernos anarquistas, a que nos rebelemos en contra del gobierno, que no paguemos impuestos, etcétera, que es un extremo de la justicia social que está siempre tratando de resolver las cosas, pero desde un punto de vista humano. Nosotros realmente lo que fuimos llamados es esperar la justicia divina. Porque le pregunto, los marxistas dicen que Cristo fue un revolucionario, porque sacan de contexto algunos pasajes que nunca han hecho una exégesis de ellos, ¿no? Pero Cristo no fue un revolucionario. Pregunta, ¿podía Cristo acabar con el Imperio Romano? Así. ¿Lo hizo? No. ¿Podía Cristo abolir los impuestos? No. Más bien, ¿qué dijo? Dad al César lo que es del César. ¿Podía Cristo acabar con la esclavitud? Sí. ¿Lo hizo? No. ¿Qué dijo? Siervos, sométanse a sus amos. Cristo fue todo lo más contrario que un revolucionario social que la gente pueda pensar. Tengamos muchísimo cuidado, hermanos, de que la iglesia no se vuelva un grupo de proselitismo político. De acabemos con la injusticia social por medio de marchas, de protestas, sí tenemos que participar en la política de alguna forma. Porque estamos en este mundo y como ciudadanos hay que pagar impuestos y hay que votar y hay que respetar los gobiernos, etcétera. Y hay que protestar en contra de cosas que son inmorales. Pero hay que protestar de una forma cristiana.
Porque finalmente es bueno ser conservadores, es bueno que tengamos una tendencia a lo que es justo, pero recuerda, hermano, que no somos ni de derecha ni de izquierda, realmente somos de arriba, ¿no? Como se ha dicho muchas veces. El Señor nos mandó a evangelizar, no a politizar el mundo. El Señor no dijo, vayan por todo el mundo y prediquen de su partido favorito y presenten a un fulano como el Mesías que va a salvar la sociedad y va a resolver las cosas. No, ese no fue el mandato del Evangelio. El mandato del Evangelio es predicar a Cristo, predicar que hay salvación y vida eterna en Cristo. ¿Está bien estar en contra del aborto? Claro que está bien predicar en contra del aborto. ¿Está bien predicar en contra de la agenda LGBTQ+, etcétera? Ahora ya le empezaron a llamar la agenda del abecedario, ¿no? Para de un solo terminar. Está bien. Está bien predicar en contra de muchas ideologías y tendencias que vienen a este mundo y comienzan a desviar muchas veces la mente de los cristianos. Pero no es esa nuestra misión principal, hermano. Esa no es nuestra misión principal, sino predicar el Evangelio. Vamos a ver la segunda cosa que miró Salomón, hermanos. En el punto 2, miró la envidia en el trabajo. Y para eso vamos a leer Eclesiastés 4, del 4 al 8. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Como que Salomón estaba echando su vistazo acá en los tribunales, volteó y como que vio la vida en una empresa, ¿no? La vida en una fábrica o la vida en un sistema de mercado y comenzó a observar la conducta de la gente en ese sistema de mercado y de conducta. En los tribunales llegó a la conclusión de que había injusticia. Y ahora en el área del trabajo llega a la conclusión de que unos están de flojos, otros están súper afanados trabajando de más, por ahí hay uno que está balanceado, y otro hermano no sabe ni para quién trabaja, tiene un montón y no tiene ni heredero, ya hasta perdió la cordura, ya ni sabe lo que hace. Ve rivalidad, ve envidia. A veces esas cosas se pueden encontrar en el trabajo, ¿sí o no? Alguien que en el trabajo te tenga envidia o rivalidad, o a lo mejor tú puedes ser el que le tiene envidia a otro, hay que tener cuidado con eso, porque nuestro corazón es muy engañoso. He visto, dice Salomón, que todo trabajo y excelencia de obras despierta la envidia. Despierta la envidia. ¿Cuántos han oído la frase carrera de ratas? ¿Han oído esa frase? Es una frase que se mueve mucho así como en el argot de la vida y del trabajo y todo eso que supuestamente se enseña que el que está en la carrera de las ratas es una persona que tiene una competencia como fiera por ganar poder y grandeza. Y en su proceso de llegar a donde él quiere, él va a pasar por sobre quien sea y va a tumbar cabezas de quien sea. Porque su meta de él es a los 30, a los 40, tengo que estar en la cima de mi trabajo, de mi empresa. Entonces, lo que da a entender esa frase, yo no estoy 100% de acuerdo con esa frase porque son filosofías del mundo que debemos de cotejarlas a la luz de la Biblia para ver hasta qué punto tienen algunas verdades. Pero muchas veces sí podemos conocer gente así que opera bajo ese sistema, hermano, como de querer por fuerza ser el mejor que los demás en su trabajo o de competir malsanamente con los demás, generando envidia, competencia, un ambiente hostil y tóxico en el trabajo. Y vamos a ver, hermano, 4 cosas que observó Salomón en esta sección. Lo primero, observó a un hombre que hacía obras y trabajos, hermano, excelentes. Excelentes. Parece que en el contexto, si usted lo lee en la Nueva Biblia de las Américas, el espíritu con el que está haciendo las cosas este hombre no es necesariamente en sí el espíritu correcto. O sea, porque pregunta, hermanos, ¿es malo ser buen trabajador? No, el trabajo es una bendición y Dios quiere que nosotros seamos diligentes y seamos excelentes en lo que hacemos. Si tú eres pintor, trata de hacerlo lo mejor que puedas. Si tú instalas carpeta o piso, lo que hagas,
lo mejor que puedas como para el Señor. El problema es cuando las intenciones por las que tú estás tratando de ser el mejor son las intenciones equivocadas. Cuando en pro de ser el primero, el más popular en el trabajo, el que más prefiere el jefe, ya no te importa ser honesto, ya no te importa ser íntegro, ya no te importan los sentimientos de los demás, sino que los hieres, los lastimas. Y al parecer, hermano, este hombre era bueno haciendo su trabajo, pero estaba despertando, rivalidad y envidia de muchas personas. Parece como que hacía las cosas por orgullo y monopolizar. Quería monopolizarlo todo, ser el mejor. Tengamos cuidado con eso, porque a lo mejor tú estás en una empresa trabajando o en una compañía y a lo mejor el jefe tú eres el favorito y sí, los trabajos más grandes y lo mejor te lo da a ti, por lo que sea, pero siempre analiza también las intenciones con las que haces las cosas y cómo has llegado allí. ¿Has llegado ahí faltando a tu integridad, a tu ética cristiana? Para que estés en ese nivel de consideración, ¿has tenido que quizás mentir algunas veces? ¿Robar? ¿Pasar por encima del que lo necesitaba más que tú? Porque él sí no tenía y tú teniendo dijiste, no, yo lo quiero acaparar y monopolizar todo para mí. La sana competencia en el trabajo, hermanos, no es mala, obviamente. No hay una competencia que es sana. El tratar nosotros de servir mejor a la gente. Si tú eres un trabajador que tú sirves a la gente, vamos a suponer que tú eres una enfermera, tú eres un asistente de dentista, tú eres un asistente del abogado, qué sé yo, en alguna firma de abogado, etc. Entonces tú, te desvives por la gente y le das un servicio bueno a la gente, pero que sea porque amas a la gente, porque eres cristiano. Quieres hacer bien las cosas. No es que tú estás tratando de que tú seas el favorito, como no, yo quiero ser el mejor, hacer las cosas para yo ser el mejor, para sentir el orgullo, el elogio de que digan, ese es el mejor. No sé si me explico, hermanos. Querer servir a la gente no es malo. Querer hacer un trabajo excelente no es malo. Si tú vendes un producto y quieres vender el mejor producto, no es malo. Aquí lo que estamos es tratando de analizar las intenciones, porque al parecer este hombre estaba despertando las envidias, la competencia y la rivalidad, porque sus intenciones eran con ese propósito, de aplastar a los demás, pasarles por encima y ser el mejor. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con ese asunto. Luego, Salomón ve a un hombre ocioso. Bueno, por lo menos el otro, aunque tenía malas intenciones, era trabajador, ¿no? Pero Salomón odiaba a los ociosos, hermano. Ya me imagino a Salomón vio al hombre que estaba ahí haciendo excelencia de obras y el demás envidiándolo, ¿no? Otro envidiándolo. Pero después voltea y vio a un hombre cruzado de manos. Y si usted quiere leer lo que opinaba Salomón de los perezosos, lea Proverbios, especialmente el 6. Los aborrecía. Salomón aborrecía a los perezosos. Mire cómo se expresa de este hombre. Dice que era un hombre, hermano, que estaba comiendo su propia carne. Es una metáfora, ¿no? Y la metáfora quiere decir que se estaba autodestruyendo. Porque usted comience a comer su propia carne, a ver si no se autodestruye, ¿no? Nos vamos a hacer daño si comenzamos a comernos a nosotros mismos. Y lo que quiere decir, hermanos, es que este hombre, por medio de la pereza, estaba en un camino lento a la destrucción. Porque ¿qué iba a pasar cuando tuviera hambre? No iba a tener dinero para comer. Yo siempre he dicho, hermanos, que el peor trabajo del mundo, hermanos, es pues no querer trabajar, ¿no? Pablo fue duro en este tema. Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses 3:10 que el que no trabaje, tampoco coma. Vio Salomón a este hombre ocioso, dice, cruzado de manos, que estaba comiendo su propia carne. Al primero lo motivaba la competencia, el monopolizar las cosas, y no tenía tiempo libre porque su motivación era la excelencia de obras. ¿Y a este qué lo motivaba? Pues el levantarse tarde al otro día. Este decía, esta vida está, según el perezoso se da una buena vida. Es lo que él cree, ¿no? Porque el perezoso, hermano, trabaja 2-3 semanas y luego dice, ya con esto salgo, las 2 semanas off. Entonces se lleva una vida fácil. Mañana dice, mañana no me levanto. 10, 11, 12 del mediodía durmiendo. Aparentemente su vida, hermano, es bonita. Su motivación es el descanso. Su motivación es el ocio. Pero se está comiendo su propia carne.
está camino a la destrucción. Y luego Salomón observa a un hombre balanceado. Entonces Salomón dice, más vale un puño lleno con descanso que ambos llenos con aflicción. Esto habla de un hombre entonces equilibrado. Piensa en sus dos puños. Este hombre en sus dos puños tenía en cada puño algo diferente. En un puño tenía ¿qué? Trabajo, y en el otro puño tenía ¿qué? Descanso. Cuando esté trabajando, mírese a sus puños y acuérdese de este pasaje de la Escritura y diga, ¿será que tengo ambos puños llenos de trabajo y de planes y no estoy descansando? Porque también, hermanos, la vida no debe de enfrentarse de esa manera. Aunque el trabajo es una bendición, nosotros no fuimos creados en sí para trabajar. Trabajar es solamente un medio para el que fuimos creados, que es adorar a Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, con eso. Tenemos que ser equilibrados. El hombre equilibrado disfruta su trabajo y disfruta el fruto de su trabajo. El que no es equilibrado y que solamente está afanado por el trabajo, no está disfrutando el fruto del trabajo, que es el descanso. El descanso, hermanos, es necesario, es importante. Por eso, si nosotros aplicamos el mandamiento, el cuarto mandamiento de los mandamientos de la ley de Dios, hermano, que es guardarás el sábado, y lo entendemos cristianamente, como yo lo entiendo al menos, el día del Señor, que es el domingo, que fue el día que nuestro Señor resucitó, es un día no negociable. Es un día de descanso para adorar al Señor. Entonces vamos balanceando nuestra vida. En un puño tienes ¿qué? Trabajo. Y en el otro puño tienes ¿qué? Descanso. Tienes tu familia, tienes la iglesia, tienes todas las cosas que tienes que hacer también como persona. Y en cuarto lugar, en ese mismo punto, hermanos, vio a un hombre que trabajaba mucho, pero no tenía sucesor. Este hombre no tenía heredero. No se había detenido a preguntar, ¿y para qué estoy trabajando tanto? Si nadie se va a quedar lo que yo tengo. Y Salomón concluye en esa parte, vanidad de vanidades, todo esto también es vanidad. Así que cuidado, hermanos, con las actitudes incorrectas a la hora de trabajar. ¿Cuál es el escenario ideal de estos cuatro escenarios? El hombre balanceado. El hombre que sabe trabajar, que sabe descansar. Ahora no vaya a balancear 50-50, ¿no? Porque alguien diría, el balance son, si la semana tiene 7 días, el balance son que 3 días y medio de descanso. El mandamiento dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y 1, descansarás. Ese es el balance. Procure trabajar 6 días, hermano. 3, nuestras relaciones con otros. Nuestras relaciones con otros. Lea conmigo Eclesiastés 4 del 9 al 12. Mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Todo parece que esta parte se desprende del último verso, del verso 8, porque en el verso 8 lo que Salomón observó fue a un hombre que no tenía sucesor. Y ahora Salomón comenzó a pensar, qué importante es tener relaciones con otras personas. Qué importante es tener a alguien que te ayude, y comenzó a pensar en escenarios que son los escenarios ideales donde es mejor 2 o incluso 3, porque el pasaje va en ascenso de 1 a 2 a 3 hasta que llega a cordón de 3 dobleces. Era un pensamiento muy hebraico, ¿no? De ir así como avanzando. Y parecer de ahí es donde él sacó esta conclusión de qué importante es también en la sociedad nuestras relaciones con otros. Usted sabe que son bien importantes nuestras relaciones con otros en la sociedad. No estamos en la era del ermitañismo, hermano, donde nosotros nos vamos a un monte y vivimos solos. No, la vida se tiene que vivir en sociedad y se tiene que vivir con otros. Dice que son mejor 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo. A la hora de trabajar, hermano, hay trabajos que no se pueden hacer una sola persona. Necesitas por fuerza que alguien te ayude. Tú dices, no, esto es humanamente es imposible que yo sostenga aquí al mismo tiempo el hilo y lo sostenga allá. Tú agarra allá y yo agarro acá, no sé, los que trabajan en construcción saben de qué hablo.
Y alguien diría, no, porque si le doy el trabajo a fulano, voy a ganar menos. La Biblia dice lo contrario. Dice que mejor sustento o provecho tienen de su trabajo. Y lo que quiere decir es que un trabajo que te tome 3 semanas hacerlo solo y que vas a ganar X cantidad, a lo mejor te va a tomar 1 semana hacerlo con un ayudante. No vas a ganar la misma cantidad, pero cuando comparas tiempo y dinero, acabaste ganando más dinero por menos tiempo. Eso es lo que quiere decir esto. Y está promoviendo entonces la lealtad con las personas. Porque tienen, dice, mejor paga de su trabajo. Y si cayeren, dice Salomón. Y si cayere uno solo, ¿qué le pasaría? ¿Qué le pasaría si cayere uno solo? No habían celulares, ¿no? Hoy tú te caes solo, sacas el celular y hey, vengan a traerme que estoy quebrado aquí en el baño. No, pero en aquel entonces, en los caminos de Jerusalén, pedregosos, en lugares bien difíciles, inhóspitos, llenos de depredadores y todo eso, lo recomendable era caminar con alguien. Que alguien te estuviera vigilando por si te caías, te quebrabas. ¿Te imaginas? Quebrado de una pierna y rodeado de lobos o algo así, pues ya estabas muerto. Entonces dice, son mejor 2 que 1, por si uno cayere, entonces el otro lo levantará. Y esto, si nosotros le damos un giro espiritual, aquí está hablando en el sentido físico, pero si nosotros le damos un giro espiritual, la Biblia también habla del hermano que te debe de ayudar a levantarte en tus caídas espirituales. Cuando pecas, cuando fallas. Gálatas 6 del 1 al 2, habla claramente de eso, ¿no? De restaurar al hermano, de levantarlo, de echarle el hombro. Somos mejores unidos que solos en ese sentido espiritual, hermanos. Debemos estar agradecidos cuando nuestros hermanos nos llaman la atención y nos tratan de corregir y nos dicen, tú necesitas cambiar esto, o tú necesitas tener cuidado con esto. Nos cuesta, la verdad, nos cuesta oír consejo, nos cuesta oír reprensión. Nuestra naturaleza humana tiende a ser así como rebelde, como que yo puedo, como que yo sé, como que quién eres tú para decirme. La realidad, hermanos, es que necesitamos ayuda. ¿Cuántos dicen amén? A veces los seres humanos, hermanos, desarrollamos un punto ciego. A mí me ha pasado un montón de veces que tú estás seguro, decimos un dicho en México, te montas en tu macho, que es un animal de carga, una bestia de carga, y ¿quién te baja de ahí? Y a mí mucha gente me ha hecho ver puntos ciegos. Yo digo, wow. ¿Sabe a qué me refiero el punto ciego, no? El retrovisor del carro, usted sabe que tiene un punto ciego. Hay un punto en donde el carro que está a la par no se ve. Por eso yo siempre les digo a mis hijas que andan ahorita en sus debuts de conductoras, le digo, el espejo no es de confianza. Tú tienes que aprender a hacer esto en el proceso, aprender a hacer esto. Y muchas veces nosotros no queremos hacer esto. Alguien nos dice, es que mira, tienes un punto ciego ahí, no queremos. Necesitamos ayuda, hermanos. Todos necesitamos ayuda. Debemos de vivir en comunidad. También si duermen 2 juntos, se calentarán. Hay eruditos que creen que esto está en el contexto únicamente del matrimonio, porque en aquel entonces era bien difícil que 2 hombres durmieran abrazados, ¿no? O sea, dicen, no, 2 hombres prefieren, yo creo, morirse antes que dormir abrazados. Eso no es cierto. Pueden haber casos de emergencias extremas donde 2 hombres que son amigos completamente heterosexuales, obviamente, no a malentender, pueden acercarse buscando el calor corporal para no morir de hipotermia al quedar por accidente varados a la intemperie o en una emergencia donde tuvieron que acampar en un lugar donde las temperaturas descienden así como va a descender el martes. ¿Alguien cree que está solo en el contexto del matrimonio? La verdad es que la experiencia dice que sí se puede algunas veces. Ahorita anda una bulla ahí con la movie esta, La Sociedad de la Nieve. ¿Quiénes la han visto? Está buena la movie. A mí me encantan las películas basadas en casos reales, ¿no? De hecho, yo ya vi una versión anterior y ahorita esta versión nueva la acabo de mirar el domingo. Tiene escenas un poco fuertes, le advierto, ¿no? Porque hubo ahí canibalismo y por ahí cuando los están rescatando que se están bañando bueno, estoy spoiling, ¿no? Estoy arruinando. Yo no encontré ninguna mala palabra, excepto una palabra que para mí no es mala y que ellos la tradujeron al inglés como mala en el subtítulo. Yo no encontré ninguna mala palabra desde mi punto de vista. Pero precisamente les comento de esta movie porque ahí se ilustra perfectamente lo que les estoy diciendo. Lo que es dormir 2 hombres juntos en un sleeping bag abrazados para no morir de hipotermia. Y eso es lo que está diciendo aquí Salomón, ¿no? Que 2 son mejor que 1 cuando el frío es extremo.
¿Y que esto tiene una aplicación al matrimonio? Por supuesto que esto tiene una aplicación al matrimonio, ¿no? Nos calentamos en el sentido físico de la palabra cuando estamos juntos. Cuando dormimos con nuestra pareja es una experiencia pues maravillosa, ¿no? El calor corporal, la unidad, etcétera. Y luego dice, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y esto habla en el sentido de pelea, quizás defender tu vida, defender tus bienes. Si alguien me ve solo a mí caminando por una calle o sabe que estoy solo en mi casa, se atrevería más a entrar a asaltarme, a robarme o quizás a atacarme. Pero si me ve caminando a mí con otro hombre, es más difícil, va a decir, son dos. Es probable que no pueda con los dos, aunque quizás uno sale corriendo cuando vea venir. Y luego dice, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Sí ve? 1 no es tan bueno, 2 es mejor, porque 2 es mejor que 1, y luego, pero 3, un cordón de 3 dobleces es mucho mejor. Si nuestra vida estuviera pendiendo de un lazo, por ejemplo, no sé, lavando vidrios allá en un rascacielos de Nueva York, y te dijeran, ¿cuántos? Tenemos 3 opciones, te amarramos con un lazo, 2 o 3. ¿Tú qué vas a decir? 3. Sí, porque 1 quizás se rompe, 2 tiene más fuerza, pero 3 es muy difícil que se rompa. Y qué bonito, ¿verdad, hermano, que esto aplique en el matrimonio, ¿no? Los escenarios son en el trabajo, son 2 mejores que 1, a la hora de calentarse son 2 mejores que 1, si cayeren son 2 mejores que 1. Y qué bonito aplicar eso en el matrimonio, cuidar nuestro matrimonio. Dormir con tu esposa para quitarle el frío, levantarla si cae, darle todo el fruto de tu trabajo como hombre. Estar con ella y prevalecer en contra de un enemigo que ella tenga. Piensa en esto, te voy a pintar un escenario. Piensa que estás en tu casa desayunando un día con tu esposa, no trabajaste, estás desayunando con tu esposa y de repente oyes la puerta que está sonando bien duro, el timbre, y sales y no abres, pero te asomas y ves a un hombre ahí, enojadísimo. ¿No? Y ese hombre, tú le dices, ¿qué quieres? No, es que yo he venido acá porque tengo problemas con tu esposa. Voy a golpearla, a abusarla, voy a hacer lo que quiera con ella. ¿Qué harías como hombre? Pues no le abres la puerta, ¿no? Pero vamos a suponer que entra. Entonces cuando entra, ¿tú qué le vas a decir? No, pues mira, lo que piensas hacerle a mi esposa vas a tener que hacerlo sobre mi cuerpo muerto, porque no te lo voy a permitir, ¿no? Esa sería la reacción de todo hombre, no dejar que ningún hombre le haga daño a su esposa. Ahora, hombre, ten cuidado porque ya hay un hombre dentro de tu casa y eres tú. Y tú puedes acabar haciendo eso con tu esposa también, lastimándola, golpeándola, dañándola y abusándola. Pero la realidad es que la Biblia lo que dice es que son mejor 2 que 1. Vamos al último punto, hermanos. La inestabilidad del gobierno. Y leemos los últimos versos del 13 en adelante. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía, sin embargo los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Cuando tú lees esto, ¿qué es lo que viene a tu mente? José, ¿no? Muchacho pobre que salió de la cárcel para reinar. La Biblia no dice realmente que esté hablando de José, pero tú inmediatamente piensas en José, ¿no? Pero este punto en realidad lo que habla en sí es entonces de esa inestabilidad en el gobierno. Había un rey, que era un rey, pues al ser rey era rico, que el otro era un muchacho pobre, el rey era necio, el muchacho era sabio, y hubo como una inversión de papeles. El muchacho salió de la cárcel para reinar, el rey viejo fue quitado, luego dice ahí que por mucho tiempo tuvo muchos seguidores, y luego esos seguidores desaparecieron y vinieron otros seguidores que ya no estaban contentos con el muchacho. A fin de cuentas, ni el rey sabio satisfacía al pueblo, ni el rey necio, perdón, ni el muchacho sabio satisfacía al pueblo. Porque en el pueblo, hermano, hay una mentalidad a veces de turba que es muy peligroso, por cierto, tengan cuidado, un día caen en una turba y lo matan, ¿no?
Pero la mentalidad así se le llama la mentalidad de colmena, que es que ya no hay alguien pensando, ya un grupo de gente irracional diciendo apoyemos a fulano. Y eso pasa mucho en el sistema de los gobiernos, por ejemplo, cuando vienen las votaciones y todo eso, ya la gente no piensa racionalmente, ¿por qué debería yo votar por esta persona? Sino ya lo que es una masa de gente moviéndose a favor del más popular. Y eso es lo que pasa, hermanos, en el gobierno. Y por eso hay inestabilidad. ¿Cuál es la postura de nosotros como cristianos, hermanos, con referencia al gobierno? Bueno, la postura es, hermanos, como lo han dicho sabiamente muchos cristianos a lo largo de la historia, es que no importa quién esté en el poder, que no importa quién esté en el palacio, lo que importa es quién está en tu corazón. Porque los hombres pretenden llegar al palacio para salvar al mundo, pero Cristo pretendió llegar a la cruz para salvar las almas de las personas verdaderamente. Entonces tengamos mucho cuidado, hermano, de no comenzar a ver a los políticos como mesías. Que los políticos son hombres y los hombres son falibles y se desvían y se corrompen muchas veces cuando están en el poder. Conclusión. Todo esto es, al final del verso, vanidad y aflicción de espíritu. La vida, dice Salomón para concluir, no tiene sentido sin Dios. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Y con estos 4 pensamientos termino, uno por cada punto. Ante las injusticias sociales debemos esperar la justicia divina. En el trabajo hay que ser equilibrados y hacer las cosas como para Dios. En nuestras relaciones con otros debemos de ser leales. ¿Ok? Y por último, en el tema de gobierno hay que recordar que solo Dios, hermanos, pone reyes y quita reyes. Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.